Buenos días, mi nombre es Ingrid Fonseca, yo soy docente e investigadora de la Universidad de Boyacá, pertenezco al grupo de gestión ambiental y hoy vengo a socializar una parte de un macroproyecto financiado por MinCiencias en cooperación con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y el CONICET de Argentina. La porción que voy a socializar corresponde a las enfermedades asociadas al cultivo de la quinoa en Boyacá, un problema desconocido hasta ahora en la región en el que queremos ahondar. El equipo investigador correspondió a docentes y estudiantes de la universidad y a manera de introducción, pues las enfermedades que principalmente conocemos de este cultivo corresponden a hongos o pseudohongos como peronospora, cercospora, pasalora, foma, rhizoctonia, pero no hay un conocimiento acerca de los hongos y de las bacterias que están afectando los cultivos propiamente de la región. Como vamos a ver en la investigación, se encontró que los géneros predominantes para el departamento son diferentes. Lo primero que realizamos en nuestra investigación es un recuento de todos los cultivos que se venían presentando a partir del año 2019 en el departamento e hicimos un recuento de esas principales afectaciones a nivel de género y encontramos que hongos como Alternaria y Fusarium, señalados en la gráfica con azul y anaranjado, y Cladosporium presentaban una alta incidencia en los cultivos del departamento. Se encontraron algunos hongos con una incidencia muy baja como Phytophthora foma, Staphylium, Penicillium, Peronospora, Coletotrichum, pero con una incidencia muy baja, por lo que nos concentramos en el estudio de Alternaria, Fusarium y Cladosporium, que al parecer son los problemas fitosanitarios referentes a hongos más incidentes en el departamento. Lo primero que nosotros realizamos es buscar hacer una correlación al ser hongos que no han sido bien descritos para este cultivo. Entonces comenzamos a hacer una correlación entre los síntomas y las diferentes asociaciones que habían de hongos en cada hoja y encontramos que no es solo la presencia de un patógeno, sino que son consorcios. Aquí, por ejemplo, vemos un consorcio Foma Alternaria, consorcios Alternaria Cladosporium, Cladosporium Fusarium, y así fuimos estudiando un poco los síntomas, por ejemplo, Foma Cladosporium, para dilucidar qué síntomas específicamente y cuáles eran las afectaciones específicamente que estaban produciendo estos hongos en el cultivo y si de verdad eran limitantes o no para el departamento. En ese sentido, pues hicimos las caracterizaciones, muestreamos al menos 18 cultivos en el departamento, tanto en estadios tempranos del cultivo como ya en épocas de cosecha, y siempre encontramos el mismo comportamiento, con la particularidad de que siempre Fusarium se encontró al inicio de los cultivos y Alternaria predominantemente al final de los cultivos. Peronospora, que es el hongo más reportado a nivel mundial, o el pseudohongo, pero en realidad es un pseudohongo más reportado a nivel mundial en el cultivo, es un hongo que nosotros solo encontramos en un cultivo en la localidad de Tibasosa. Llevamos alguna vista microscópica, pero en realidad no encontramos una incidencia importante de este hongo, al menos para los cultivos, en ese lapso de tiempo en el departamento. Bueno, lo que hicimos inicialmente fue empezar a identificar este complejo Fusarium. No encontramos una sola especie, encontramos 4 especies asociadas al cultivo, las cuales correspondieron a Fusarium graminearum, Fusarium equiseti, Fusarium culmorum, Fusarium oxysporum, y de estos hicimos la identificación morfológica, microbiológica, molecular, para tratar de identificar y también así su patogenia relacionada con el cultivo. Aquí vemos algunas sintomatologías producidas en campo de estos hongos y las vistas micro y macroscópicas que posterior a las purificaciones que nosotros realizamos. Bueno, nosotros hicimos la identificación molecular del complejo y encontramos que efectivamente se agruparon en 4 grupos bien definidos, valga la redundancia, como Fusarium oxysporum, Culmorum equiseti y Graminearum, encontrando una amplia correlación entre equiseti y Culmorum
Y ese comportamiento lo encontramos para dos marcadores moleculares que utilizamos, que fueron la región intergénica ITS, usando los iniciadores ITS1 e ITS4, y también amplificando parcialmente el factor de elongación 1-alfa. Encontramos que esos agrupamientos se comportaron de la misma manera con ambos marcadores moleculares. Adicionalmente, como nosotros hemos encontrado que hay mucha incidencia de estos hongos en algunas muestras clínicas, nosotros comenzamos a hacer una búsqueda y unos análisis filogenéticos de nuestras secuencias con secuencias reportadas en la base de datos del banco de genes del NCBI, y nosotros encontramos para varios marcadores moleculares, entre estos los factores de elongación, las regiones intergénicas, algunos factores de virulencia, algunas proteínas también, encontramos que no hay un comportamiento particular dependiendo del origen de la muestra, sino que hay como una combinación de secuencias que no hacen que las muestras de origen clínico, a diferencia de las muestras de origen vegetal, pues tengan unos agrupamientos separados. Y pues esto nos dice a nosotros un poco acerca de los riesgos que puede representar este hongo, que es un hospedero para pacientes inmunocomprometidos en los quinocultores, porque pues también es una preocupación para nosotros controlar este hongo, no solo a nivel fitosanitario, sino a nivel de la exposición de los quinocultores. Bueno, teníamos que saber si efectivamente el hongo era patógeno o no era patógeno para quinoa, pues porque el hecho de que esté presente no quiere decir necesariamente que va a inducir enfermedad, y de esta forma logramos o buscamos hacer toda la descripción patogénica de esas 4 especies, y empezamos a estandarizar todo lo que eran los protocolos de inoculación, y nos dimos cuenta que dependiendo del método de inoculación encontrábamos una mayor o menor incidencia en la enfermedad. En verde vamos a conseguir un método de inoculación que se hace con un pincel, barriendo con una concentración conocida de conidias en vez de las hojas, y en amarillo encontramos el porcentaje de incidencia para la inoculación haciendo una herida y cubriéndola posteriormente con una gasa húmeda en el tallo de las hojas. Fíjense que el comportamiento de la enfermedad pues fue bastante diferente, y nosotros haciendo mediciones de humedad sabemos que es muy dependiente de humedad la presencia, la incidencia de esta enfermedad, como observamos por ejemplo aquí en Graminearum, que puede alcanzar una incidencia de hasta el 60% en experimentos en invernaderos controlados, como fue el caso de este experimento. Posteriormente nosotros comenzamos a describir la sintomatología asociada al complejo. Nos dimos cuenta que en general síntoma que se produce es son manchas cloróticas. Fusarium pulmorum produce una clorosis un poco más marcada en cuanto al tipo de manchas que se producen, y Oxysporum, que va a producir una clorosis general, pues esto va a incidir necesariamente en la tasa fotosintética de la planta, y de pronto no encontramos una mortalidad muy importante, una severidad muy importante, pero sí esta clorosis y esta marcada degradación de las hojas pues va a incidir directamente en una disminución en el rendimiento. Bueno, adicionalmente hicimos la misma caracterización para alternaria. Aquí vemos algunas colonias de alternaria, el síntoma típico de esta especie, así como de Stenphylum, que son las manchas necróticas que encontramos allí. Esas hojas tienen la sintomatología en campo. Siguiente, por favor. Y hicimos la identificación morfológica y toda la identificación molecular con los mismos marcadores moleculares, y encontramos que la especie más incidente para el departamento correspondió a Alternaria alternata, y encontramos otra especie que no fue posible dilucidar con estos dos marcadores moleculares, sobre la cual estamos trabajando ahorita para determinar su especie, porque no coincidieron los dos marcadores en este reconocimiento, pero sí en cuanto al agrupamiento. Fíjense que se agrupan en el mismo clado, a diferencia de las alternarias alternatas que están separadas.
Igualmente nosotros comenzamos a hacer todo el análisis de la patogenicidad. En este momento ya utilizamos el método que habíamos estandarizado, que era el método del pincel, y calculamos los índices de severidad, encontrando que independientemente de si fuera alternaria alternata o alternaria SP, los aislados fueron capaces de inducir altos índices de severidad en la enfermedad de hasta 7.2, que implican que hasta el 80% de la hoja se ve afectada por esta planta, por este hongo en la planta. Entonces aquí vemos algunas fotografías. Fíjense, por ejemplo, el aislado H73, cómo abrió un hueco en las hojas, inicia su mancha necrótica, y en este caso consideramos que alternaria es un hongo mucho más severo para la quinoa que Fusarium, porque produce una afectación a nivel foliar mucho más agresiva en el cultivo. Nosotros hemos estudiado algunas alternativas de control. Encontramos hongos como tricoderma, algunas bacterias como pantoeas que tienen ese poder biocontrolador, y en este momento estamos trabajando sobre la inoculación de semillas, buscando que con estos hongos y estas bacterias biocontroladoras o con potencial biocontrolador podamos ejercer algún nivel de control amigable con el medio ambiente en el establecimiento de cultivos orgánicos en el cultivo de la quinoa. Aquí vemos las semillitas de arriba, están inoculadas con tricoderma, abajo tricoderma y cladosporium, y abajo cladosporium y abajo tricoderma y cladosporium, y se observa que no hay crecimiento de cladosporium cuando este se acompaña con tricoderma. Estamos trabajando en esto en este momento para lograr buscar alternativas de control. Adicionalmente, nosotros hicimos el aislamiento y la identificación de bacterias. Digamos que las bacterias no son un problema crítico en la quinoa. Siempre se ha reportado Pseudomonas syringae como la bacteria patógena de la misma, y nuestros resultados coincidieron con esto. Nosotros hicimos la identificación de una serie de bacterias y encontramos que Erwinia, Serrata, Leliota, Pseudomonas, Pantoea y Acinetobacter fueron los géneros más incidentes, pero trabajamos sobre Pseudomonas porque Pseudomonas es la única que en este caso produjo patogenicidad sobre la planta. De esta manera nosotros hacemos el primer reporte para el país de Pseudomonas syringae como una bacteria patógena. Fíjense que produce unas manchas necróticas y pudrición de las hojas de quinoa, eso también en ensayos controlados de invernadero, y encontramos que produce manchas foliares, necrosis total o localizado, marchitamientos, clorosis, chancros, podredumbres, agallas o tizones, que son características o síntomas propios que producen las pseudomonas. Adicionalmente, nosotros hicimos algunos eventos de socialización a la comunidad de estos resultados. Siguiente, en 2 jornadas de socialización de los resultados del proyecto en general. Siguiente, por favor. Y algunos talleres de capacitación en los cuales participó la comunidad para aprender a hacer la caracterización patogénica, a hacer el reconocimiento de estos hongos, a buscar de pronto alternativas de control para prescindir de los controles de síntesis de pesticidas de síntesis química. Aquí estamos en los laboratorios haciendo talleres de capacitación a la comunidad, y pues hemos venido trabajando en este proyecto en el que pudimos identificar Alternaria Fusarium como los principales hongos asociados al cultivo para el departamento. La especie de Alternaria alternata, para Fusarium fueron 4 especies del complejo. Encontramos que el método de inoculación que se utiliza pues es crítico para cada uno de los experimentos, y de esta manera poder evaluar bien la patogenicidad. Y pues realizamos la primera caracterización e identificación de Pseudomonas syringae para el país, aparte de otros resultados que obtuvieron nuestros tesistas y estudiantes y coinvestigadores relacionados con el uso de aceites esenciales, de microorganismos biocontroladores, y en la parte de inoculación de semillas, sobre lo cual estamos trabajando en este momento.
Bueno, agradecemos su atención y nos vemos en otra oportunidad.